nuestras Biblias en el Salmos 56. Salmos 56. Gloria a Dios. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Salmos 56 dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Por causa de la iniquidad arrojados en tu ira, humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. Ofrendas de acción de gracias te ofreceré, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, estamos en tu casa. Estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar aquí, Señor, adorándote y exaltando tu nombre. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, mi Señor. Recibe estas alabanzas que traemos delante de ti, Señor. Con todo nuestro corazón nos acercamos a ti. Pedimos perdón por nuestras faltas, porque sabemos, mi Señor, que somos faltos delante de tu presencia. Perdónanos, Señor. Queremos estar limpios delante de ti, levantar nuestras manos santas, limpias, Señor, para la gloria de tu nombre. Porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios santo, oh Dios, y quieres que nosotros también seamos santos en Cristo. Perdona nuestras faltas, Señor. Aquí estamos, Señor, con ofrendas de labios, mi Dios, con ofrendas, Señor, de agradecimiento a ti, con acciones de gracia entramos a tu presencia, mi Señor. Gracias. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Recibe esta alabanza, recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón. Si nos aplauden conmigo, puedes
poder de su palabra reina con autoridad. Tu voz y aún los vientos lo obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, ahora yo soy el Señor que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Adoramos, Señor. Adoramos, Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, rompe sobre todo, solo en Él hay salvación. Eres como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Tu pueblo te adora. Eres la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Te adoramos, mi Señor Jesús. Tú eres el Rey de Reyes y Dios. Tú eres Señor de señores, tu nombre es sobre todo nombre, Señor. No hay nadie como Él, no hay nadie como tú, mi Señor. Le puede decir al Señor, no hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres el todo para mi vida, mi Señor. Tú eres el todopoderoso, majestuoso, maravilloso eres tú, Señor. Señor, no sabríamos dónde estuviéramos si no estuvieras tú con nosotros. Si tú no nos hayas alcanzado, mi Señor, si tú no hayas tenido misericordia de nosotros. Pero tú has tenido misericordia de nosotros y nos alcanzaste, nos salvaste. Y aquí estamos, Señor,
camino al cielo, Señor. No hay otro camino más que tú, Jesucristo. Gracias por la obra que hiciste en la cruz de Calvario por nosotros, Señor. Jesucristo.
puerta, Señor, de las ovejas. Y nadie, Señor, todo aquel que entra por otra puerta, Señor, es saqueador, dice tu palabra. Tú eres la puerta, Jesús, tú eres el camino, mi Dios. En este momento yo le invito a que adore a Jesús, al pan de vida, al agua viva, a nuestro Dios Jesucristo. Señor, a ti te damos toda gloria, toda honra, Señor. Tu nombre sobre todo nombre, Señor. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el pan de vida, Señor, que nos moriremos, Señor, sin ti, mi Dios. Tú eres esa agua que refresca nuestra alma, nuestro ser, mi Señor. Tú eres esa agua, Señor, que brota para vida eterna, Señor, y corre, Padre Santo, en nosotros. Gracias, gracias, Señor, por darnos vida. Gracias porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mi Señor, pero tú moriste en la cruz del Calvario para salvarnos, mi Dios. Gracias, gracias, Jesucristo. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo Jesús. Tu nombre es bello, tu nombre es poderoso, majestuoso, Señor. Hermoso su nombre es.
Santo, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, cantarte. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, mi Señor. Gracias. Bendito sea tu santo nombre. Nadie es como tú, mi Dios. Maravilloso eres tú. Señor, en este día que vamos a traer estas ofrendas monetarias delante de ti, Señor, pedimos que la recibas, Señor. Con todo nuestro corazón lo traemos en reconocimiento que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas y por consecuencia el Señor de todo, Señor, lo que poseemos. Y de lo mucho que tú nos das, Señor, tú nos permites traerte un poco, Señor. Señor, aquí te traemos estas ofrendas. Recíbelas, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendice esta casa, Señor, que nunca falte nada, Señor, para esta iglesia. Para que, Señor, las puertas de esta iglesia se mantengan abiertas, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú vas a suplir, Señor, todas las cosas, porque tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden pasar a depositar su ofrenda. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro Dios les bendiga, bienvenidos a Iglesias Casa de Dios, Islas Vegas. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a dar los anuncios de este mes. Nuestras actividades de este mes empiezan los días miércoles de 7 a 9 de la noche y estamos estudiando acerca de la salvación. Así es que si usted quiere venir y aprender más de lo que es la salvación en nuestra vida, aquí los esperamos. Amén. Y así, igualmente, el día miércoles, estamos igualmente de 7 a 9 y estamos estudiando el libro de Juan. El libro de Juan, bueno es con nuestras actividades. Bueno, esto es todo con nuestras actividades. Así yo le dejo el lugar al pastor. Que Dios les bendiga. ¿Cómo estamos, hermanos? Bien, bien. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Bueno, Dios es bueno y grande es su misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? Pues verdaderamente siempre digo en este tiempo, ¿verdad? Es el mejor tiempo que podemos pasar en nuestro día, en nuestras vidas, y ese es el tiempo que pasamos en la presencia de nuestro Señor. Somos privilegiados, ¿verdad?, de poder tener una casa en la cual podemos venir y alimentarnos de la palabra. Así es que damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Como ya sabemos, estamos estudiando el libro de Juan, ¿verdad? Pues lo hacemos expositivo consecutivo. Ya vamos en Juan 1, 14 al 18, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo le puse por título El Verbo fue hecho carne. Así es que vamos a leer Juan 1, del 14 al 18. Si gusta acompañarme con su Biblia, me dice un amén cuando esté listo. Bueno, dice la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues bueno, en estos versículos, ¿verdad? En los versículos anteriores hemos visto, ¿verdad?, que aquellos que creyeron en su nombre, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el apóstol Juan nos lleva a considerar de qué manera tan costosa Dios pudo hacer esto. Podríamos resumirlo, ¿verdad?, en pocas palabras, diciendo que el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para que los hombres pudiéramos ser hechos hijos de Dios, para que nosotros le conociéramos. Eso podríamos hacer un resumen corto y decir, bueno, ya entendí lo que dice la palabra de Dios. Simplemente por su amor, por su misericordia, se dio a conocer a través del Hijo, ¿verdad? Y así fue como nosotros le conocemos. Pero bueno, sabemos que la palabra de Dios es extensa, que habla a nuestras vidas de diferente manera y que siempre nos enseña cosas diferentes, ¿verdad? Así es que vamos a orar para poder empezar. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que a través de tu palabra tú hablas a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que si en algo estamos faltos, Señor, tu Espíritu Santo dará en nuestro corazón y nos trae arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, porque entendemos quién eres tú en nuestras vidas y que solamente, Señor, por medio de ti es que nosotros podemos hacer buenas obras, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres el centro de nuestra vida, que tú eres el que va delante de nosotros y solamente por ti, Señor, es que nosotros podemos, Señor, estar delante de tu presencia. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, en esta noche hablando a nuestra vida, qué es lo que quieres, qué es lo que demandas de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos someter nuestras vidas a tu voluntad. En el precioso nombre de tu Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Como siempre me gusta ir versículo por versículo para ir viendo el contexto de cada versículo que vamos viendo. Así es que vamos a empezar con Juan 1:14 y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora empezamos fuerte, ¿verdad? Empezamos notando cómo el apóstol Juan hace el contraste entre estos versículos, ¿verdad? El primero, pues cuando el apóstol Juan nos habla del verbo en la eternidad en Juan 1:1, nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, vamos a ver cómo en ocasiones el apóstol Juan nos va a mostrar que como hombre nuestro Señor también sentía hambre, sentía sed, y que Él comía, bebía, lloraba, se cansaba. Él, hermanos, realmente fue hecho humano, ¿verdad? Él fue hecho igual que nosotros. Él tenía, ¿verdad?, las mismas necesidades que nosotros, mas sin embargo, hermanos, Él nos enseñó también como hombre, nos enseñó cuál era la necesidad que nosotros teníamos del Padre. Pues dice que el Señor oraba, el Señor leía las Escrituras y sometía su voluntad al Padre. Tanto fue así que Él murió derramando su sangre en la cruz. Dice la palabra que Él dio su vida, ¿verdad? Pero también sabemos que era la voluntad del Padre. Y Él dijo que se haga la voluntad de mi Padre. Así es que Él completamente fue humano y nos enseñó a cómo es que nosotros deberíamos de vivir, ¿verdad? Mas sin embargo, muchas veces encontramos que somos desobedientes, ¿verdad? Y a veces nos justificamos diciendo, bueno, pues es que Él era Dios. Pero hermanos, cuando dice la palabra del Señor que Él vino a esta tierra, Él fue completamente humano y completamente Dios. En Él, ¿verdad?, simplemente no había pecado, pero Él cuando estuvo aquí con nosotros, dice que Él tenía hambre, Él se cansaba, Él se lastimaba. Si Él se cortaba, Él le salía sangre igual que a nosotros. Así que, ¿verdad?, nosotros debemos de aprender que ahora que hemos recibido a Cristo, nosotros somos revestidos por Él y nosotros podemos hacer las mismas cosas que nuestro Padre hizo cuando estuvo con nosotros en este lugar, ¿verdad? Así es que nuestro Señor fue un hombre real, semejante en todos nosotros, con la única diferencia que Él es santo y que en Él no había pecado. Un hombre con las mismas debilidades y capacidades que nosotros, ¿verdad? Así es que sabemos quién es nuestro Señor,
sabemos verdaderamente lo que Él hizo en nosotros. Ahora, en la encarnación, ahora en la encarnación es un profundo misterio que está muy por encima de nuestra comprensión y que debemos aceptar simplemente por fe, ¿verdad? Porque a nuestro entendimiento humano, ¿cómo podríamos medir la distancia entre Dios y el hombre, entre la eternidad y el tiempo? ¿O cómo podríamos unir dos extremos tan infinitamente distantes? ¿O cómo pudiéramos entender o explicar con nuestra naturaleza humana y pecadora que nosotros podíamos ser habitación de nuestro Dios eterno? Realmente, ¿verdad? Aquí es donde yo les digo siempre, a veces la palabra del Señor rompe nuestro entendimiento, porque, hermanos, ¿usted se imaginó algún día ser templo del Espíritu Santo? Realmente no, ¿verdad? Y simplemente, y muchas veces, hermanos, personas que dicen que han recibido a Cristo no saben ni siquiera que son templo del Espíritu Santo. A veces, ¿verdad? También nosotros entra la duda de que es que yo no puedo, es que yo no puedo. Pero, hermanos, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, nosotros fuimos capacitados, pues fuimos morada del Espíritu Santo, y todo lo que no podíamos lo podemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, así que finalmente, si no fuera por fe, nos invadiría la misma perplejidad que invadió al rey Salomón cuando oraba en la dedicación del templo, como dice en Primera de Reyes 8:27, donde dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Imagínense, hermanos, Salomón diciendo, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, ¿verdad? Dice que, hermanos, a veces nosotros, ¿verdad?, podemos decir, no, yo estoy bien seguro que mi Dios vino, yo estoy bien seguro que conozco a Dios, pero muchas veces en tiempos difíciles nosotros dudamos de lo que es Dios, pues cuando nosotros no sabemos que el Señor es omnipotente, que el Señor es omnipresente, que el Señor, ¿verdad?, todo lo sabe, y hermanos, que es soberano. Mas sin embargo, en tiempos de lucha y de prueba, primero ponemos en duda su soberanía, porque decimos, Señor, ¿por qué a mí? Pues si sabemos que Él es soberano, el Señor dice, es a Él, y simplemente se acabó. Pero ¿verdad? A veces, hermanos, sabemos que el Señor todo lo sabe, mas sin embargo, cuando pecamos, en lugar de venir corriendo hacia Él y decirle, Señor, perdóname porque he pecado contra ti, decidimos callar y esconder nuestro pecado como si nadie lo supiera. Bueno, probablemente podemos decir, es que el pastor no sabe, la pastora no sabe, mis hermanos de la iglesia no lo saben. Pero ¿de qué nos sirve estar bien con los hombres de la tierra si estamos mal delante de Dios? ¿Verdad? Porque el pastor puede decir, Gerardo, o Carlos, o Claudia, hombres, ¿verdad?, mansos y humildes, dedicados al Señor, y podemos tener un buen pensamiento de cada hombre. Mas sin embargo, ¿qué es lo que piensa Dios de nosotros? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros debemos de cuidar, verdad? Ahora, notamos que, como decía, ¿verdad?, en el principio, que era, pero ahora en el versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si no fuera porque desde el capítulo 1 nos dice que desde el principio era el verbo, y que el verbo era con Dios, y que el verbo era Dios, no entenderíamos que el verbo es Dios y Jesucristo, el Hijo de Dios, a la misma vez. Y realmente, hermanos, la palabra del Señor es clara, pero ¿ustedes creen que nosotros lo entenderíamos si nosotros no fuéramos hijos de Dios? ¿Verdad? Como hombres comunes, la palabra siempre va a chocar con nosotros, o siempre vamos a querer entender lo que queremos. ¿Verdad? Hay muchos casos, por ejemplo, los testigos de Jehová usan este versículo para negar de la existencia de Cristo, o que Cristo era Dios, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿verdad?, decimos, el Señor tenga misericordia de ellos, les abra su mente para que ellos puedan entender lo mismo que por gracia de usted y yo entendemos. Porque no podemos nosotros señorearnos, ¿verdad?, decir, no, yo sí lo entendí, No, fue la gracia y la misericordia de Dios que moró en nosotros, ¿verdad? Y en ese momento a nosotros nos fue revelada la palabra. Ahora, la expresión fue hecho carne nos resulta sumamente extraña para expresar su nacimiento. Pues ¿qué padres hablan de su niño diciendo que fue hecho carne? O alguna vez ustedes dijeron, ¿verdad?, por ejemplo, los que tienen hijos, alguna vez dijeron, es que mi pensamiento fue hecho carne. O sea, yo pensaba tener una niña
Y mi pensamiento fue, no lo mostramos así, mas sin embargo, ¿verdad? Así que la expresión fue hecho carne, nos da la claridad de la expresión del verbo y al mismo tiempo expresa la verdad que Dios, que es espíritu, llegó a ser también hombre. Un hombre completo que al mismo tiempo era Dios. Y si bien a partir de su encarnación tuvo necesidades, al igual que todos nosotros, fue su naturaleza humana y perfecta lo que mayormente lo distinguía de entre los demás hombres. No era de que él hacía milagros, no era, sino que simplemente su comportamiento de él, cómo se expresaba, cómo amaba, a diferencia de los fariseos, ¿verdad? Las veces que hemos estudiado los fariseos, veíamos hombres religiosos, hombres que se jactaban de decir, ¿sabes que somos santos? Mas sin embargo condenaban a todos los demás. Y Jesús, desde el momento en que vino a esta tierra, Él no vino a condenarlos, ¿verdad? Mas sin embargo vino a enseñarnos con el ejemplo cómo deberíamos de vivir. Así que, aunque había ocasiones en las que Él hablaba y actuaba como Dios, realmente veíamos que como hombre era rechazado, pues lo veían en su naturaleza de hombre y no creían que era Dios. Y realmente, hermanos, aquí es donde vemos cómo como hombres tenemos que comportarnos, ¿verdad? Porque a veces dicen, va a venir el ungido de Jehová, va a venir el apóstol, va a venir el evangelista, y ves tú a muchos hermanos acercándose hacia ellos, ore por mí. Va a venir noche de sanidades y va a venir el profeta de Colombia, de Australia, y ves tú esa iglesia llena. Y dicen, ¿sabes qué? A la iglesia de al lado va a venir el pastor Gerson. ¿Y quién es el pastor Gerson? No, pues es un pastor que tiene su iglesia. Y no viene nadie. Y al lado está una iglesia llena nada más porque vino de Australia, vino de otro lugar. Realmente, hermanos, en este tiempo algo así pasó con nuestro Señor. El Señor, ¿verdad? Vino y se presentó como hombre, no con un título de yo soy Dios. Porque realmente si Dios hubiera venido realmente presentándose como Dios, creo que todos los hombres lo hubieran recibido. Mas sin embargo ese no era el plan de Dios. El plan de Dios quería que nosotros le conociéramos. Fíjese, hermano, el amor y la misericordia de nuestro Señor, con cuánto amor Él nos ve, que Él no simplemente vino y dijo, miren, yo soy Dios, así yo hago milagros, es que se haga su piel. No, dice que vino en forma de hombre, actuó como hombre, dicen que sufría necesidades, y es por eso que estos hombres no lo recibieron. Cuando veían que hacía milagros, como lo veían vestido de hombre, ¿qué era lo que decían? No, lo hacen en el nombre del Belcebú. Lo miraban mal, lo miraban de diferente manera, no, lo rechazaban. Ahora, cuando Él decía, ¿verdad? Y les predicaba que creyesen en Él como creían en Dios, pues Él y el Padre uno son, como dice en Juan 10, 30, 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellas me apedrearás. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces realmente lo que a estos hombres les molestaba es que decían, ¿cómo es posible que este hombre pobre, probablemente hasta pueden decir de mal aspecto, mal vestido, cómo puede decir que es hijo de Dios? Si nosotros, mira, tenemos oro, estamos bien vestidos, ¿cómo nosotros no decimos eso? Realmente, hermanos, el celo en el hombre es peligroso. Es peligroso. Nosotros no podemos decir, mira cómo está el pastor vestido. No, yo no me alcanza ni para mis zapatos. O mira, el hermano, ¿verdad? Es siervo y ya anda mejor vestido que el pastor. No, realmente, o a veces en el mundo lo usamos, ¿no? Oye, aquel ni cree en Dios y tiene carro, tiene casa. Realmente, hermanos, vemos que como hombres, si nosotros no ponemos la mirada en lo que es el Señor, nosotros podemos desviarnos, nosotros podemos fallar y dejar de poner la mirada en Dios y ponerla en el hombre. ¿Creen que es fácil eso? ¿Creen que es fácil para un cristiano el poner la mirada en un hombre, desviarla de Dios? Para un verdadero cristiano no, ¿verdad? Porque un verdadero cristiano, como les decía la semana pasada, el miércoles, cuando les preguntaba, ¿la salvación se puede perder? ¿Verdad? A veces a nosotros llegaba una duda de decir, sí se puede perder o no se puede perder,
Pero realmente, hermanos, cuando entendemos lo que es la salvación, para nosotros eso no se puede perder, porque la recibí por gracia desde que el momento que yo recibí a mi Señor y mi vida cambió por totalidad. Estos son los frutos que muestran que verdaderamente Cristo vive en mí. Cuando no sabemos lo que es la salvación, tú cavilas en tu pensamiento y decir, probablemente se puede perder, pero esto es porque no sabes lo que es la salvación o cómo la recibiste, ¿verdad? Si nosotros decíamos el miércoles, ¿la salvación se puede perder? No se puede perder, simplemente la tienes o no la tienes, así de fácil y sencillo. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo? Si yo he mirado hombres que le servían a Dios y se apartaron porque fue emocional. Miren, usted y yo podemos ser emocionales dentro de la iglesia. Aquí en la congregación podemos haber hombres emocionales que verdaderamente no hemos aceptado a Cristo. Sí, y más sin embargo, hermanos, no los detectamos y no los observamos, porque en su emoción a veces sirven más que el que sí es algo. A veces, ¿verdad? Pretendemos, ¿sabes qué? El pastor ocupa que alguien venga y cambie una lámpara. Yo, pastor, vengo, cambio la lámpara. Ocupo que alguien venga y limpie la iglesia. Yo, pastor, vengo y limpio la iglesia. Y sobre mis emociones, creyéndome ganar al pastor, estoy ocultando que no soy salvo. Y probablemente para el pastor diga, no, es que, mira, hoy es bien servicial. Los hermanos voltean a mirarlo, hoy es bien servicial el hermano. Pero también, hermanos, nuestras obras, cómo tratas a tu esposa, cómo te comportas en tu trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? Cuando alguien se acerca a ti y te empieza a hablar de todos los defectos de todos los demás, pero no te habla de la misericordia de Dios, puede ser que sea emocional, así es que dirígelo hacia Cristo. Porque los verdaderos cristianos, hermanos, no pasamos juzgándonos unos a otros, sino que nos amamos y nos traemos en oración delante del Padre, porque entendemos que el único que puede cambiar a toda criatura, ¿quién es? ¿Nosotros? No, es Cristo, ¿verdad? Entonces, como cristianos, siempre que encontremos a alguien que está, ¿verdad?, fallando o que está cavilando en el pecado, simplemente acércalo a Cristo. No te alejes de él, acércalo a Cristo, tráelo de regreso. Ahora, si yo les decía hace un momento que cuán necesario es que nosotros conozcamos de Dios, es por esto, porque si nosotros no conocemos de Dios, hermanos, nosotros podemos llegar a caer como los fariseos, en simplemente, ¿verdad?, vemos como les decía hace un momento, vemos iglesias donde que va a llegar el apóstol, y allá estuviéramos. Mas sin embargo, como hemos aprendido quién es el que cambió nuestra vida y cómo Dios puede manifestar su gracia en cualquier hombre que verdaderamente, ¿verdad?, invoque su nombre, porque nosotros, hermanos, no hacemos milagros de que, ¿sabes que yo, Gerardo, quiero traer sanación? No, simplemente, Señor, si en tu voluntad va a ser hecha, y nosotros oramos, ¿verdad?, que sea la voluntad de Dios hecha en nuestra vida, y así es como va a ser. Ahora, ¿por qué fue necesaria la encarnación del Verbo? Si lo vemos desde el punto de vista de la salvación, era necesaria porque solo un Dios hombre podía ofrecer un sacrificio que estuviera a la altura de nuestros pecados, al pecado de la humanidad. Por un lado debería de ser hombre para poder ser nuestro representante, pero por el otro lado debería de ser Dios para poder ser esa ofrenda perfecta. Porque como hombres, hermanos, nosotros no podíamos ser el pago de ese pecado. No podíamos salvarnos ni nosotros mismos. Pues dice, ¿verdad? Ahora que estamos estudiando Levíticos, entendemos, hermanos, que por más que venían ofrenda tras ofrenda, el hombre seguía fallando, el hombre seguía pecando, y simplemente su salvación era momentánea. Ahora, como dice en Hebreos 2, 14 al 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y todo tiempo, ¿verdad? Y todo siempre va a ser el tiempo perfecto de Dios, pues como dice en Gálatas 4, 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama,
Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que finalmente Dios con su humanidad a través del Hijo nos ha redimido. O sea, nos hizo libres, algo que nosotros nunca podemos hacer por nosotros mismos. Así es que solamente a través de Cristo es como nosotros obtuvimos el perdón de pecados. Solamente a través de Cristo es como nosotros fuimos libres, ¿verdad?, de esa muerte eterna. Pues a través de Cristo es como nosotros recibimos la vida eterna. Ahora, cuando el apóstol Juan nos dice, y habitó entre nosotros, quiere decir literalmente que fijó un tabernáculo, que puso su tienda, y que en combinación con y vimos su gloria, nos recuerda el momento en que Moisés levantó el tabernáculo en el desierto y la gloria de Dios se manifestó en él, como dice en Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó todo el tabernáculo. Ahora es increíble, ¿verdad?, ver la presencia de Dios así derramada en un solo lugar. Pero vamos a ir viendo, hermanos, lo que realmente significa. De esta afirmación podemos aprender diferentes cosas. Primeramente, que Dios siempre ha tenido un fuerte deseo de acompañar al hombre a través de su peregrinaje en esta vida, ya que lo demostró cuando en el desierto mandó que se le construyese una tienda o el tabernáculo donde morar, a fin de acompañar al pueblo en su viaje por el desierto. Pero cuando el Verbo se hizo hombre, consideramos que Dios ha dado un paso muy grande en su deseo de acercarse al hombre y vivir en comunión con él. Así que entendemos que no se trató simplemente de una breve aparición momentánea, sino que él llegó a habitar entre nosotros verdaderamente, ¿verdad? Así es que también la comparación con el tabernáculo nos enseña que el Verbo no dejó de ser Dios, se hizo hombre, sino que su naturaleza divina quedó velada por su humanidad, de la misma manera que las gruesas capas de pieles que cubrían el tabernáculo impedían ver la gloria de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo. Así es como verdaderamente vino Cristo encarnado en hombre. Su gloria, ¿verdad?, los hombres no la podían distinguir porque estaba morando en el cuerpo del hombre en que Dios, ¿verdad?, le plació venir a esta tierra. Así que cuando el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, nos indica que ellos fueron testigos oculares y que todo lo que narraron o lo que ellos escribieron en la Biblia fue de primerísima mano, pues como dice en Hechos 1, 21, 22, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O como también nos dice en primera de Juan 1, 1 al 4, hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que claramente nos dice, ¿verdad?, que lo que ellos vieron fue su gloria, que no es otra cosa sino la exteriorización, o ¿verdad?, lo que es visible de los atributos de Dios, que se hacen visibles a todos los hombres. Ahora el apóstol Juan añade que esta gloria que vieron era como la del unigénito del Padre, lo que nos da a entender la clase de gloria que ellos vieron, ¿verdad? No era una gloria comparable con la de ningún otro ser creado, era una gloria divina, especial y única. Ahora,
en este contexto el término unigénito no quiere decir que fuera un hijo creado por el Padre. Cuando estos términos son aplicados a Dios, nunca debemos de interpretarlos de la misma manera en que lo haríamos cuando nos referimos a las relaciones humanas. Pues cuando se interpretan de esta forma, se llega a situaciones contradictorias e inexplicables. Porque verdaderamente, hermanos, es difícil, ¿verdad?, para un hombre común entender la palabra del Señor. Por ejemplo, si Cristo es unigénito, entonces Dios no tiene más hijos. Por lo tanto, ¿cómo podemos explicar o entender Juan 1:12, donde nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Cómo podríamos explicarlo en términos humanos? Si dice, ¿verdad?, que Cristo es el unigénito. Unigénito es hijo único. Entonces, ¿cómo podríamos decir que nosotros vamos a ser hechos hijos de Dios si no lo entendiéramos, si no fuera porque el Señor está con nosotros, ¿verdad? Así que claramente se refiere al Hijo como el primogénito. Pero lo que es evidente para nosotros, pero rompe con nuestro entendimiento, es que el primogénito es incompatible con el ser unigénito. Así que para poder entenderlo es necesario ver el contexto de Cristo. Él es el unigénito en cuanto a la relación única con Dios en la eternidad, pero a la misma vez es el primogénito en relación a los hombres, siendo el primogénito entre muchos, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos hacemos hijos, nosotros, ¿verdad?, pasamos a ser adoptados por el Padre, pasamos a ser hermanos de Cristo. Así es, por eso Él es el primogénito y después seguimos nosotros, ¿verdad? Así es como lo podemos explicar y así es como, ¿verdad?, realmente el Espíritu Santo lo revela. Porque realmente, hermanos, si tú vas y le explicas esto a un hombre de la calle, ¿qué te va a decir? No, ya me confundiste. ¿Qué es eso del unigénito y el primogénito? A ver, unigénito es único y primogénito es el primero de muchos. ¿Cómo me explicas esto? Pero realmente, ¿verdad?, lo que nos está diciendo es que Dios es unigénito, hijo de Dios, ¿verdad? Cuando está en su presencia, el que dijo: se vas a sentar a mi derecha. Y sabemos que él y Dios uno son, ¿verdad? Ahora, como primogénito fue cuando fue enviado a esta tierra. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros, para adoptarnos como hijos. Así es que verdaderamente cuando lo entendemos nos gloriamos, ¿verdad? Ahora, como dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ahora, cuando el apóstol Juan nos dice que estaba lleno de gracia y verdad, y más adelante afirma en Juan 1:16 que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, lo que quiere decir es que en Cristo se manifiesta plenamente toda la gloria del Dios, sin medida alguna, y que todo cuanto el hombre pueda necesitar, ya sea en el tiempo presente o en la eternidad, se encuentra en Él. Juan resalta dos de los atributos de Dios que se manifestaban con total claridad en Cristo, que era gracia y la verdad. La gracia se manifiesta cuando Dios obra a favor de los hombres, que no merecíamos nada, pero por su amor y su misericordia Él nos redimió. Y yo creo que eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? Pues nosotros, cuando nos preguntan: ¿tú eres pecador? Nosotros hoy en día podemos decir con facilidad: sí, claro que sí. Simplemente por la gracia de mi Señor es que hoy, ¿verdad?, puedo obrar de diferente manera. Pues la gracia es el favor inmerecido de Dios para con los hombres. Esto se ve claramente en el contexto de Juan 1:10-11, donde dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Así que claramente vemos la gracia de Dios y su misericordia. Porque realmente, hermanos, nosotros pongamos este pensamiento: si a nosotros, verán, nos diera la autoridad de nosotros juzgar a este mundo, qué desastre no ya hubiéramos hecho. Realmente, ¿a cuántos nosotros ya hubiéramos dicho: no, ya no tiene salvación, luego muerto, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, vemos la necedad del hombre y el duro corazón del hombre,
Porque a veces, ¿verdad? Cuando tienes pláticas con personas que se aferran a decir que el Dios del Antiguo Testamento era uno y que Jesucristo era otro, te dicen, no, es que desde que vino Jesús, su evangelio vino a ser muy light. Ya ahora nadie muere, ya ahora nadie es condenado. Y están equivocados. Sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo el mismo Dios, ¿verdad? Y cuando dicen esto, hermanos, realmente no se ponen a pensar que de los primeros que serían desarraigados de esa tierra, sería el que está de necio, diciendo que es diferente Dios, ¿verdad? Así que Dios manifestó su amor supremo en medio de este mundo. Este mundo realmente, hermanos, se oye muy fea la palabra, pero es un mundo malagradecido, porque por medio de la encarnación de su Hijo que venía a salvar a los hombres pecadores, este mundo no lo recibió, no lo aceptó. Y podríamos decir, no, pero fueron aquellos hombres. Pero hermanos, seguimos viendo gente de duro corazón, gente que lo dice, ¿sabes qué? La salvación es por gracia, no tienes que hacer nada, simplemente, pero es que ya no voy a poder ir a tomar mis cervezas, pero es que ya me van a prohibir. Nadie te prohíbe nada, simplemente tú, ¿verdad? Por conociendo el amor que Cristo tuvo por ti, realmente tú mismo tomas esa decisión, nadie te obliga a nada. Les decía, hace muchísimo tiempo, muchas veces cuando yo miraba a alguien que se convertía a Cristo y cambiaba su vida, decía, no, pues que ya lo llevaron a que le lavaran el coco. Y realmente, hermanos, eso es lo que pasa con nosotros. Si nos hacen un lavado de cerebro, la palabra es lo que hace en nosotros, saca toda la basura que nosotros teníamos para que sea depositada la verdad en nosotros. Verá, o sea que el mundo tampoco está tan equivocado cuando dicen van y que les hagan un lavado, todos lo necesitamos. Y muchas veces necesitamos diariamente, ¿verdad? Así es que vemos, ¿verdad?, cómo la misericordia y el amor de Dios fue mostrada a través de Cristo. Pues realmente, hermanos, creo que si Dios fuera un Dios injusto, un Dios, ¿verdad?, malvado, un Dios que sus atributos no fueran los que son, nosotros ya no existiéramos, pues nuestras desobediencias muchas veces ya hubieran desatado su ira sobre nosotros. Así es que al mismo tiempo vemos que en Cristo se manifiesta toda la plenitud y la verdad de Dios. Todo lo que el hombre puede saber de Dios lo encuentra en Cristo. Pues por la gracia de Dios que somos salvos, no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación nosotros mismos. Dios es el único con el poder para perdonarnos, el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Esto lo hizo enviando al Cordero Perfecto, Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Al aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Rey y Señor, recibimos el regalo de la vida eterna, solamente a través de Cristo. No es que nosotros digamos, ¿sabes qué? Es que yo era muy buena gente, es por eso que a mí Dios me apartó desde que estaba en el vientre de mi madre, porque ya Dios sabía que yo era bueno. No, ¿verdad? Y muchas personas así lo creen. Cuando dicen que somos predestinados, dicen, no, es que ya Dios sabía que yo era buena persona, ya me tenía apartado. Realmente, hermanos, sabemos que para Dios el tiempo no es lo que nosotros tenemos como tiempo, ¿verdad? El Señor sabe hasta dónde vas a terminar si vas a terminar la carrera o si no la vas a terminar. Lo único que a nosotros, a usted y a mí nos conviene es que diariamente presentemos nuestras vidas a Cristo. Señor, aquí estoy. Probablemente, ¿verdad?, muchas veces digamos, no, pero es que yo no hice nada hoy. Una vez, ¿verdad?, la pastora, cuando estaba predicando en la otra locación, hice una pregunta, ¿usted pecó hoy? Y así como que de repente tu cabeza como dice, a ver, recuérdelo. Y de repente te pones como a buscar todo tu día. Y dice, muchas veces nosotros pecamos y no nos arrepentimos en cuanto lo hacemos. Y dices, no, pues ya en la noche que me ponga yo cuentas con el Señor, ya. Pero ya para la noche ya se te olvidó. Ya se te olvidó. Al menos que haya sido un pleito fuerte con el esposo o con la esposa, ¿verdad? Ese sí no se te va a olvidar, y menos en la noche. Pero realmente, hermanos, entendemos que como humanos, nosotros tenemos unas mentes tan finitas que nosotros le fallamos al Señor, muchas veces con conocimiento y unas veces sin conocimiento, pero que lo que realmente a usted y a mí nos conviene es que diariamente vengamos delante de nuestro Señor. Señor, aquí estoy.
doblegar nuestro orgullo y nuestro corazón a la presencia del Señor, porque entendemos que Él es el único que puede cambiarnos y transformarnos. Ahora, que no hay nada de lo que nosotros podamos hacer para nosotros podernos salvar. Claramente nos dice su palabra en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, cuando dice no por obras, ¿qué quiere decir? Que usted y yo recibimos a Cristo y ya nos vamos a sentar y decir, no, pues la palabra dice que por fe, ya, yo ya le recibí, yo creo en Él y sé que Él vino y murió por mí, así es que ahora ya no hago nada. No, ¿verdad? Porque también la palabra del Señor dice que nosotros fuimos hechos para las obras que Él ya tenía predestinadas para que nos hicieran. O sea que en el momento que usted y yo recibimos a Cristo, nosotros ya estamos hechos para hacer buenas obras. Todo lo que hoy nosotros hacemos es simplemente por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Hoy usted dice, yo soy bien misericordioso, yo soy bien buena gente. Pues no es usted, es Cristo que está en usted. Es Cristo que está en usted. Estamos revestidos de su gloria, revestidos de Cristo. Así es que si no hallamos eso, cojamos a Cristo. Señor, yo quiero de eso. Señor, yo quiero ser como tú. Así que la manifestación de su gracia nos permite comprender la grandeza de su perdón y amor, dándonos la confianza para acercarnos y recibirle en nuestro corazón. Él, hermanos, realmente lo ha hecho todo. En otros, realmente les decía yo el miércoles pasado, si usted y yo recordamos el día que nosotros recibimos a Cristo, usted puede decir, yo me desperté diciendo, me cansé del pecado, me voy a ir a una iglesia y voy a recibir a Cristo. ¿Usted lo pensó así? No, simplemente fue un día normal para ti, te levantaste, decidiste ir a tu día y de repente te encontraste a alguien que te compartió el evangelio y a su tiempo la palabra dio fruto y tú mismo viniste y buscaste al Señor, pero fue Él el que te puso el querer como el hacer. Ese sentir de decir, Señor, yo te necesito, fue Él el que nos los puso. Y si hubiera un hombre que dice, yo me levanté y dije, ¿sabes qué? Tengo que ir a buscar del Señor. Créeme que el mismo Dios te puso ese sentir. Porque el hombre por sí mismo no puede tener ese pensamiento. ¿Verdad? Claro, hay hombres que le quieren robar la gloria a Dios y si dicen, no, es que yo, y es que yo, y no, es que, hermanos, realmente cuando Cristo está en nosotros entendemos que nosotros, ¿quiénes éramos sin Cristo? Ahí es la pregunta que yo siempre digo, cuando tú te quieres elevar más, pregúntate siempre, ¿quién eras sin Cristo? ¿En qué condición te encontrabas cuando no estaba Cristo en tu vida? Y tan pronto voltees a mirar tu pasado, vas a correr a los pies de Cristo y le vas a decir, perdón, Señor, por haber enaltecido mi corazón, porque entiendo que qué pude haber hecho yo para merecer esto. Porque así es, hermanos. Le comentaba al pastor, ¿verdad? Mientras yo hacía este estudio, hay versículos que se nos hacen difíciles de interpretar o entrar en el contexto, o a veces de nosotros mismos comprenderlos de tal plenitud de poderlos explicar, de decirle esto, esto y esto. Y cuando estaba sentado decía, Señor, ¿qué he hecho yo para merecer este privilegio tan grande de poder estar sentado estudiando tu palabra? Claramente, ¿verdad? Lo digo porque muchas veces yo me pongo a pensar y digo, Señor, en mi pensamiento jamás estuvo el yo poder estar sentado en una silla y tener la paciencia que tú me has dado de poder escudriñar tus escrituras, porque realmente antes no me gustaba ni leer, y verdad, cuando vienes a Cristo y el Señor te hace tu llamado, empiezas a notar que te empiezas a volver amante de la lectura. Ya no lees, antes leías 2 páginas y ya te cansabas, y hoy lees 5 o 6 y quieres seguir leyendo, y quieres seguir leyendo, y quieres seguir leyendo, porque eso es lo que Dios pone en nosotros, ese sentir del querer como el hacer, ese temor de como servidor de Dios, ¿verdad? Que siempre seas hablando su palabra. Ahora, Juan 1 del 15 al 16 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomados todos y gracia sobre gracia. Ahora, el apóstol Juan pasa a comparar las personas y ministerios del Hijo de Dios con los de Juan el Bautista y Moisés,
primeramente aporta el testimonio de que Juan el Bautista dio, ¿verdad? Dio del verbo. Juan coincidió en declarar que el verbo era eterno, pues él proclamaba: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Sabemos que Juan el Bautista era mayor que Jesús en cuanto a su nacimiento, ¿verdad? 6 meses mayor. Pero también sabemos que Jesús es Dios y es eterno, y que existía antes que Él, y por lo tanto era superior a Él. Pero como les digo, realmente, hermanos, para un hombre común, esto rompe el entendimiento. Pues imagínate, el pastor no es mayor que yo, ¿verdad? Y que yo diga, es que yo era antes que él. Pues, ¿cómo que eras antes que yo? Pues si yo ya tenía como 8 años cuando tú naciste. No, pero es que yo era antes. Hermanos, para Juan el Bautista el poder decir que Jesús, ¿verdad?, era mayor que él, es porque Juan, ¿verdad?, ya había sido instruido por el Espíritu Santo para que lo que él dijera tuviera sentido para él. Porque realmente si yo te digo, a ver, tienes que decir esto, pero para ti no hace sentido, o tú no lo entiendes o lo comprendes, es difícil para nosotros el poder explicarlo. Mas sin embargo, hermanos, cuando vemos la vida de Juan el Bautista, vemos cómo él predicaba la palabra del Señor con denuedo y jamás buscó darse gloria a él. Siempre decía, Él es la luz, Él es el que alumbra a todo el mundo, y el que va a venir, y el Hijo de Dios, y Él es mayor que yo. Hermanos, siempre ese sentir debe estar en nosotros. Jamás nosotros podemos decir, no, es que yo me gané 7 almas. No, fue el Señor. Simplemente gracias, y le damos gracias que nos haga partícipes de ello, ¿verdad? Porque es tan hermoso ver cómo Dios puede cambiar la vida de una persona que nadie creía en ella. Ahora, también sabemos, ¿verdad?, que Dios es eterno. Por lo mismo es que Él existía antes que Juan, como bien lo anunció Isaías, hablando del Mesías en Isaías 9:6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre un hombre, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si notamos el contraste esta palabra me está costando, le voy a tener que buscar su sinónimo, porque va a seguir saliendo y me va a costar decirla. El mismo, cómo pensarla es fácil, pero decirla es difícil, ¿verdad? El contraste. El mismo que es descrito como un niño nos es nacido, al mismo tiempo Padre eterno. Y Juan nos dice, también que estaba lleno de gracia, y que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En Cristo hay una plenitud infinita e inagotable. Como Pablo les dijo a los colosenses, ¿verdad?, en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, todo lo que el pecador pueda necesitar se halla en Cristo, y solo en él puede llegar a vivir una vida completa. Ahora, en esta plenitud desciende a los hombres solamente a través de Cristo, de manera continua, gracia sobre gracia. ¿Cómo, verdad, nosotros podemos explicar esto? Realmente, hermanos, nosotros cuando recibimos a Cristo ya no somos los mismos que nosotros lo recibimos, ¿verdad? Nosotros teológicamente, cuando estudiamos soteriología, entendimos, ¿verdad?, que hay 3 tiempos de santificación o 3 tiempos de la salvación. La santificación posicional, que es la que nosotros recibimos en el momento que Cristo llegó a nuestras vidas, que fuimos perdonados, que fuimos santificados por su gracia y por su amor. Simplemente no hicimos nada, ¿verdad? Pero luego sigue la santificación, ¿verdad? La santificación progresiva, que es la que nosotros nos vamos santificando día a día, que ya no somos esas personas que éramos antes. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad?, nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya murió ese viejo hombre, mas sin embargo veníamos arrastrando cosas, enojo, ira, coraje. El pecado ya quedó atrás. Es decir, definitivamente no podemos decir que mi santificación progresiva es, ya antes me robaba 5 carros, o ya nada más me robo 2, no, ¿verdad? Es simplemente ese pecado quedó borrado. La santificación progresiva es esto, que si tú antes te enojabas mucho con tu esposo, el Espíritu Santo redarguye tu corazón y poco a poco va moldeando tu carácter. Esta es la santificación progresiva. Y la santificación futura
es la que todos esperamos, ¿verdad? Ese día glorioso en el cual nuestro Señor vendrá y, ¿verdad?, quitará este cuerpo y nos dará un cuerpo de gloria en el cual ya no habrá más pecado. Esos son los 3 tipos de santificación, y eso es de lo que nos está hablando cuando dices gracia sobre gracia, de la santificación progresiva. Que usted y yo no podemos seguir siendo esos mismos hombres, que si hoy me enojé, el Señor me va a ir enseñando a cómo día a día voy a seguir cambiando. O sea que usted claramente puede decir, ¿verdad?, que usted no es el mismo hombre de hace 5 años. O claramente, si usted recibió a Cristo hace un año, ya debe haber frutos en un año de que tú recibiste al Señor. Estos beneficios del Señor son derramados sobre todos los hombres cuando, ¿verdad?, le recibimos, lo aceptamos como dueño y salvador de nuestras vidas y empezamos a ser morada del Espíritu Santo. Pues esa es la evidencia más clara de que hemos recibido a Cristo, que en ese momento que dijimos, Señor, yo te recibo como dueño y salvador de mi vida, reconozco que soy pecador, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y a partir de ese día nosotros no volvimos a ser esos hombres de antes, pues morimos al pecado para nacer, verán, nuevamente en Cristo, para ser revestidos por Él. Ahora, muchas veces, ¿verdad?, vemos que los incrédulos que rechazan su palabra disfrutan de muchas de estas bendiciones de su gracia, pues como dice en Mateo 5:45, dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es que simplemente si tú ves a tu vecino que anda en su camioneta bien nuevesota y dices tú, ay, pero ¿cómo es posible que Dios lo bendiga? Pues si él ni conoce de Dios, él ni quiere nada con Dios. Pues, miren, hermanos, todo es bendición de Dios. Sabemos que Él es soberano y que a lo que conforme a nosotros nos corresponde es simplemente vivir en santidad y decir, Señor, si es tu voluntad que yo esté viviendo así, así sea, Señor. Pero verá, claramente nosotros siempre buscando hacer la voluntad de nuestro Padre y no ser perezosos, porque podemos decir, yo no quiero trabajar, pero ay, mira, el vecino tiene un carrazo y el vecino lo ves trabajando de día y de noche, ¿no? No, nosotros hacemos nuestra parte, tus 8 horas, tus 40 horas de trabajo, la presencia del Señor, y lo demás siempre va a ser añadidura. En eso está nuestro descanso, ¿verdad? Ahora continuamos. Juan 1:17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, notamos, ¿verdad?, cómo el apóstol Juan hace un énfasis entre Moisés y Jesús, entre la ley y el evangelio. Pues la ley y la gracia son 2 formas de relacionarse con Dios, y a la misma vez ambas son incompatibles entre sí. Pues la ley, ¿verdad?, en la ley fue manifestada o fue manifiesto el carácter de Dios por medio de diferentes mandamientos. Si el hombre los cumplía de forma completa y absoluta, entonces Dios le recibía y mantenía comunión con él. Pero en el caso de que no llegara a su cumplimiento absoluto, la ley le condenaba a muerte. Hermanos, ¿verdad que gracias al Señor que ya no vivimos en la ley? Pues cuando los israelitas recibieron la ley, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Cuántos de nosotros conocemos la Biblia? En Éxodo 24:3, cuando dice que los israelitas recibieron, ¿verdad?, los mandamientos, ¿qué fue lo primero que ellos dijeron? Vamos a leerlo. Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Realmente, hermanos, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, a estos versículos, viene a nosotros este pensamiento, hombres incrédulos. O ya no piensa usted así, pues ¿qué le pasaba a estos hombres? Y oyes Dios mismo en voz propia los visitó, les dijo, ¿cómo es posible? Ya después de que vieron la columna de fuego, ya vieron la nube, ¿cómo es posible que estos hombres, ¿verdad?, fallaron? Pero hermanos, ¿qué no hemos visto nosotros de nuestro Dios? ¿Qué no hemos visto nosotros de nuestro Dios? Y muchas veces le decimos, Señor, haré todo lo que tú me digas. Y a las buenas y primeras, ay, Señor, tú sabes, Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes lo que estoy pasando, Señor. Y realmente no, nos queremos justificar cuando la realidad es que no, ¿verdad?
Así es que gracias a Dios que hoy vivimos, ¿verdad?, en su gracia. Su falta de realismo pronto quedó evidenciada cuando poco después Dios le dijo a Moisés en Éxodo 32 del 7 al 8: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto, se ha apartado del camino que yo le mandé, se han hecho un becerro de fundición y le han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea que realmente, hermanos, vemos, y es lo que les digo, como hombres, hermanos, usted y yo no podemos decir: ¿sabes qué? Yo conozco de Dios, yo si quiero voy a la iglesia, si quiero no voy, yo de todas maneras, yo sé quién es Él en mi vida y yo por eso voy a permanecer en fe en Él. Realmente no, hermanos, nosotros como hombres, nosotros nos alejamos de Dios, nos enfriamos y volvemos a ser esos hombres comunes. Muchas veces, ¿verdad?, cuando me preguntaban mis trabajadores, ya no me preguntan, gracias a Dios, me preguntaban: ¿qué va a hacer al rato? No, pues voy a ir a la iglesia. Y mañana, no, pues voy a ir a la iglesia. Y pasado mañana voy a estudiar la palabra, porque me toca predicar el día. Y mañana, no, pues voy a ir a la iglesia. Y me decía: pues ¿qué tanto va a hacer a la iglesia? Y yo le decía: mira, probablemente tú, ¿verdad?, sientas que no tienes esa necesidad, pero realmente le digo, yo tengo una gran necesidad de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, si tú te alejas realmente de lo que es el evangelio, vamos a ser sinceros, ¿cuántos de nosotros oramos diario en nuestras casas? Viene la exhortación, agárrense de la silla. ¿Cuántos de nosotros realmente oramos diario en nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros diariamente leemos la palabra? O pongámoslo más light: ¿cuántas veces a la semana oras? ¿Cuántas veces a la semana tú dices: ¿sabes qué? Me voy a poner a estudiar, me voy a poner a leer la Biblia? Realmente, hermanos, sí hay hijos de Dios que lo hacen, sí hay, pero la mayoría de nosotros, hermanos, podemos decir: sí, yo lo hago, pero realmente, hermanos, Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, ¿cómo nos mira? Como siempre digo, a los hermanos de la iglesia los podemos engañar, diciendo verdaderamente todos los días me siento 2 horas y estudio la palabra, cuando no es verdad, ¿verdad? Así es que no seamos como estos hombres, hermanos, que dijeron: Señor, sí lo haremos, todo lo que tú digas lo vamos a hacer, y pasado un mes nosotros estemos haciendo cosas diferentes. Así es que siempre busquemos del Señor. El problema no es, ¿verdad?, el problema es que aunque la ley era buena, el hombre pecador no tiene las fuerzas ni tampoco tiene la capacidad de poder cumplirla. Así que lo único que la ley podía hacer por él era mostrarle su condición pecaminosa y su sentencia, ¿verdad? Realmente lo único que la ley podía hacer es mostrarle la gran necesidad que tenía de Cristo. Y realmente, hermanos, cuando venimos a la ley, eso es lo que sucede con nosotros. Usted lee los 10 mandamientos, son fáciles para usted decir: ¿sabes qué? Yo los voy a cumplir todos, o fallos en alguno. Fallamos, ¿verdad? Podemos decir: no, sí, yo me esfuerzo para hacerlos, pero, hermanos, muchas veces con el pensamiento, con nuestras actitudes, le fallamos al Señor. Así es que cuando nosotros venimos a las leyes y vemos realmente la incapacidad que tenemos para poder cumplirnos, simplemente decimos: Señor, si yo puedo cumplir, solamente sería a través de ti. Reconocemos la necesidad que tenemos en nuestras vidas. Por lo tanto, toda persona que intente establecer una relación con Dios sobre la base del cumplimiento de la ley, nunca la conseguirá. Pero en contraste con la ley, la gracia traía para el hombre pecador todo en favor de Dios. Cristo no venía para juzgar al mundo, sino para salvarlos de los pecados que no podían salvarse ellos mismos. Así que, además, realmente entendemos que Cristo vino para volvernos a reconciliar con el Padre, porque todos éramos enemigos de Dios, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando dice que la verdad vino por medio de Jesucristo? Realmente esto coincide con la declaración que Cristo hizo de sí mismo en Juan 14:6, donde dice:
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que él fue absolutamente fiel en todas sus palabras y acciones, aunque probablemente no era esto lo que estaba pensando el apóstol Juan en ese momento, pues seguramente debamos considerarlo en relación a la ley de lo que ha hablado hace un momento. Pues recordamos que junto a la ley moral, Dios dio también la ley ceremonial, por lo que a través de símbolos comunicaba grandes y profundas verdades. Cuando digo símbolos, ¿a qué me refiero? A las sombras, ¿verdad? Que mostraban lo que venía y lo que iba a ser el futuro, lo que iba a venir a ser Cristo en nosotros. Pablo comenta en este aspecto a los colosenses y les dice en Colosenses 2:17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero es el cuerpo de Cristo. Es decir, algunas de las leyes ceremoniales que él menciona en el contexto no eran más que la sombra de Cristo. La sombra no es nada, lo verdadero es el cuerpo del que se proyecta la sombra, y este era Cristo. En este sentido debemos entender que Cristo es la verdad, en contraste con todos los símbolos anteriores que encontramos en la ley ceremonial de Israel. Con esto coincide el autor de Hebreos cuando dice en Hebreos 10:1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pude, por los mismos sacrificios que se le ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que también los sacrificios de animales que ordenaba la ley solo eran símbolos que pobremente reflejaban la verdadera obra de Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que finalmente notamos también que este versículo se identifica con claridad al Verbo como el Señor Jesucristo. Ahora en Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, al terminar, ¿verdad?, su prólogo, el apóstol Juan nos va a mostrar otra faceta importante de la obra del Verbo, que explica la necesidad de su encarnación, o sea, ¿verdad?, el revelarnos a Dios para que nosotros le conociéramos. Comienza mostrándonos nuestra necesidad cuando dice: a Dios nadie le vio jamás, pues Dios es espíritu y por lo tanto invisible, como dice Juan 4:24, donde dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que no podemos llegar a conocerlo por nuestros propios medios. Era necesariamente que Cristo viniera a esta tierra para que nosotros pudiéramos conocer a nuestro Padre, a nuestro Dios celestial, a nuestro Dios creador, y eso solamente nosotros podemos conocerlo a través de Cristo, ¿verdad? Ahora, en el libro de Job lo expresa magistralmente. En Job 11:7-8 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? O sea que realmente, hermanos, nosotros en nuestra humanidad, en nuestras mentes tan finitas, sería imposible que usted y yo pudiéramos contemplar quién es Dios. Mas sin embargo, ¿verdad?, a Dios mismo le plació enviarnos a Cristo para que usted y yo le conociéramos, para que usted y yo supiéramos quién es Él, y con cuánta paciencia y amor nos ha ido enseñando, ¿verdad? Pues vemos desde Génesis hasta Apocalipsis y los tiempos que estamos viviendo, cómo la misericordia de Dios, ¿verdad?, ha ido mostrándonos a nosotros la gran necesidad que tenemos de Cristo. Ahora, por esta razón tiene que ser Dios mismo que necesariamente toma la iniciativa de darse a conocer, porque realmente si no fuera porque Él dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que este mundo me conozca, nosotros no le conociéramos, hermano. Nosotros no supiéramos de Él. Todo ha sido por Él, ¿verdad? Así que observamos que en muchas ocasiones esto hiere el orgullo humano, porque a veces los humanos queremos formar parte, ¿verdad? Entonces, no, si es que yo hice. No, es que no hiciste nada. Pero realmente entendemos, ¿verdad?, que por eso es que hay tantas religiones, hay tanto hombre, hermanos, que cuando lo ves hablar, habla muchas cosas blasfemas contra el Señor. ¿Por qué? Porque siempre ha querido ser parte.
El hombre siempre ha querido tomar la gloria de Dios, mas sin embargo, hermanos, cuando realmente nosotros conocemos quién es Dios, es imposible para nosotros decir que nosotros hicimos algo para merecer la vida que vivimos. Simplemente el amor, la gracia y la misericordia de Dios es la que nos tiene de pie y las que nos muestran realmente, ¿verdad?, su palabra y cómo debemos vivir. Ahora, a continuación nos va a mostrar lo bien cualificado que está el Señor Jesucristo para hacernos la exégesis del Padre. Él es el mismo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, con ello expresa su eterna unión con el Padre en la deidad y la infalible intimidad y el amor entre ellos. Incluso aún estando aquí en la tierra, Jesús seguía estando en el seno del Padre. Su enseñanza supera todas las otras enseñanzas. Esta dignidad de autoridad que el Señor tenía, como dice en Hebreos 11, 1 al 2, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así es que ni la ley ni los profetas pudieron dar a conocer a Dios de una manera tan plena como lo hizo el unigénito Hijo de Dios. Así es que, como aparece en algunos manuscritos, ¿verdad?, que está en el seno del Padre, pudo manifestarlo de forma completa. Por ejemplo, en Mateo 11:27 nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Así es que realmente, al hacerse hombre, el Verbo de Dios nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. Solamente así es como nosotros pudimos entender realmente lo que es nuestro Dios poderoso, nuestro Dios creador. Ahora, esta interpretación de Dios dada por el Hijo está completa y definitiva en cuanto a las necesidades de los hombres se refiere. Cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando le oían hablar a Dios. Sentían el amor y la ternura de Dios. Los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plena y absolutamente dadas a conocer a través de su Hijo Jesucristo. No hizo nada por sí mismo, ¿verdad? Así mismo decía el Señor: lo que vio que el Padre hacía, vivía por el Padre. No hablaba sino de lo que el Padre le decía, manifestaba solamente lo que oía su Padre, lo que oía de su Padre. Sus palabras no eran propias, sino las del Padre que le había enviado, como dice en Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así es que, realmente, hermanos, si nosotros vemos, ¿verdad?, que mismo Jesucristo, cuando vino a esta tierra y se hizo hombre, nos enseñó quién era el Padre y nos mostró la gran necesidad que todo hombre tiene de Dios Padre, cuanto más nosotros tenemos esa gran necesidad. Ahora, con eso concluimos. Realmente, hermanos, la palabra del Señor es tan hermosa porque nos habla y nos enseña quién es nuestro Padre, a quién le servimos, a quién nosotros adoramos cuando estamos en el tiempo de la alabanza. Pero al mismo tiempo encierra tremendas y profundas enseñanzas, y el mensaje de Juan es este: el mismo Dios eterno se ha vuelto humano. O sea, el Creador se ha vuelto parte de su creación. Él vino totalmente como Dios y totalmente como hombre. ¿Y para qué vino? Nos podemos preguntar. Para que le conociéramos, para que a través del Hijo pudiéramos salvar, ¿verdad? A través del Hijo pudiera salvar a todos los pecadores de sus pecados, pues solo a través de la muerte de su Hijo fuimos redimidos. Así que solo a través del Hijo podemos salvarnos del infierno, pues a través de Cristo recibimos vida eterna, solamente a través del Hijo. Ese es el mensaje del Evangelio de Juan, que el Dios eterno, el Dios infinito y trascendente,
que todo lo conoce, el Todopoderoso que está en todo lugar, el que es inmutable, eterno, ese Dios verdadero se ha vuelto hombre, ha nacido en la tierra y Él es la luz que está brillando en todo el mundo y que está brillando durante toda la eternidad y que está brillando en usted y en mí. Él está disponible a cualquiera que le escuche, a cualquiera que oiga el mensaje de salvación, que la luz ha salido hasta los confines de la tierra. Las tinieblas no pueden extinguir el mensaje, pero esto debe ser creído. Realmente, hermanos, Jesucristo no vino y murió nada más por usted y por mí, murió por todo el mundo. Y lo único que el Señor pide es que por fe usted crea eso. A los que nos están viendo, ¿verdad?, por las redes sociales, y realmente dicen, bueno, ¿de qué están hablando ellos? Por casualidad me encontré con este video, pero ¿te interesó lo que nosotros estamos hablando, lo que estamos predicando? Es simplemente que hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros lo conocemos como nuestro Dios Trino, y realmente lo único que nosotros podemos hacer para recibirlo en nuestro corazón es reconocerlo como nuestro Dios. Todas las personas que lo escuchan deben creerlo por fe, como dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que si crees que Jesús es Dios encarnado, ese es el cimiento de la fe salvadora. Si no crees eso, en tus pecados realmente vas a morir sin ser perdonado y enfrentarás un castigo por todos esos pecados. Todos somos culpables de pecar, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que nos dice que merecemos el castigo eterno, pero también nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nos deja en claro que Jesús murió por nosotros para pagar nuestro castigo. En Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que cualquiera que cree en Jesucristo para salvación es perdonado, sin importar lo que haya hecho o lo que haya cometido. Ahora bien, probablemente, ¿verdad?, tú estés sentado en tu casa o un día, ¿verdad?, te vas a encontrar este video y tú pensarás, bueno, es que realmente lo que yo he hecho ha sido demasiado. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo he matado, yo no merezco perdón, o yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. O probablemente estés sentado y digas, bueno, yo no soy un hombre tan malo. Realmente lo que yo te digo es que ni un hombre que no tenga a Cristo puede ser salvo. Es necesario recibir a Jesucristo como Dios y Salvador de nuestra vida para nosotros poder obtener salvación. Pues realmente esto es lo que es el Evangelio de Cristo y es lo que rompe el entendimiento del hombre, que realmente no es por quienes somos nosotros, es por quién es Cristo, es por quién es Él. Tú y yo no podemos salvarnos ni pudimos hacer nada para poder estar aquí. Es un privilegio el poder decir que somos hechos hijos de Dios, y eso simplemente fue porque confiamos y creímos en ese sacrificio perfecto que Dios hizo a favor de todos nosotros. Solamente por eso es lo único que nos diferencia a nosotros de todo el mundo. Así es que solo a través de Cristo recibimos salvación, y volvemos a repetir Efesios 2:8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que si realmente, hermanos, creemos que Jesucristo vino y murió por nosotros, usted y yo no podemos seguir siendo esos hombres que éramos ayer. Ya no los de hace un año, los que éramos ayer. Porque usted y yo, ¿verdad?, tenemos a Cristo en nuestras vidas. Ya escuchamos que nuestra santificación debe ser progresiva. Así es que día y día estamos siendo llenados de gracia y de verdad, que es lo que es nuestro Señor. Así es que, pues bueno, gracias al Señor por la palabra. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos, Señor, que a través de ella tú hablas a nuestras vidas.
Hemos entendido, Señor, que nosotros sin ti, Señor, nada somos. Que todo lo que somos, Señor, es a través de ti, Señor. Es por ello, Padre eterno, que venimos, Señor, con un corazón que rebosa agradecimiento, porque entiende, Señor, quién eres tú en nuestra vida. Sabemos, Señor, que muchas veces, Señor, conociendo quién eres tú, Señor, nosotros te fallamos. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. Perdona nuestras faltas, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y tú sabes, Señor, cuánto anhelamos, Señor, el poder estar limpios delante de ti, Señor, y hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre amado, porque sabemos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos exhortas, tú nos hablas, Señor, y tú nos dices en qué, Señor, es lo que te estamos fallando. Que no endurezcamos nuestro corazón, Señor, y que seamos prontos a venir a tu presencia y a ponernos a cuenta. Porque entendemos, Señor, que tú, Padre amado, eres santo, y es por ello, Señor, que nosotros debemos ser santos. En el precioso nombre de tu Jesús, Señor, te damos gracias y te pedimos que el día de mañana, donde quiera que nosotros estemos, Señor, encuentremos esa necesidad de poder, Señor, compartir tu evangelio. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.